Buenos días, directivos, compañeros y profesores. Nosotros somos la empresa Educomer. El equipo está conformado por Kenia, Brian, Antonio, Aura Marina, Espinosa García, Reyes Hernández y un servidor, Kevin Zavala. Educomer es una empresa que se encarga de la compra y distribución de bolsas artesanales de alta calidad que serán transportadas a Noruega por medio de transporte marítimo. Supply chain. Supplier. The supply chain begins with Sensa, which is the supplier of the handmade bags. Transport. After the product is sent to the closed warehouse in Tuxpan, Veracruz, in a trailer that supports 30 tons, and the product is packed in the warehouse. Transport. The selected transport is being to the taking to the custom agency. Custom agency. The transport over the merchantry and the process finishes. Bueno, empezamos con el capítulo 1, que es de la materia de metodología de negociación. Los antecedentes, bueno, en este proyecto se detectaron problemas en la cadena de suministro, por lo cual decidimos implementarla, restablecerla, para que sea conveniente en el ámbito logístico. El tratamiento del problema. Hubo problemas en el transporte dentro de la cadena de suministro, como ya lo mencioné. En el momento del desarrollo del proyecto, desde Jara, Guanajuato hasta Tuxpan, Veracruz. En la discusión fue la ubicación del almacén, la elección de la unidad de transportar, maniobras a utilizar. Y bueno, nuestra solución fue la ubicación del almacén a Tuxpan, Veracruz, para que no hubiera tratamiento de la mercancía, la contratación de un flete a una empresa de transportes, y por último contratamos personal para las maniobras propias. Ok, en el capítulo 2, referente a la materia logística y transporte sustentable, factores relacionados con la huella de carbono. En nuestra empresa como tal es hasta cierto punto inevitable el como que darle marco a la huella de carbono, pues ya que somos una empresa de transporte, entonces manejamos camiones que utilizan combustibles. Por ende, al momento en el que estos combustibles se queman, despiden gases que pues afectan la huella de carbono, ¿no? Pero bueno, no por eso no hicimos nada. Implementamos una solución que es controlar el mantenimiento correcto de nuestras unidades, al igual que la nomenclatura de nuestros neumáticos. Esto nos ayuda a que disminuye el consumo o la quema de combustibles, al igual que la expedición de los gases que afectan la huella de carbono. Y en cuanto a las organizaciones gubernamentales, encontramos dos que son muy importantes, que es la CICC, Comisión Internacional de Cambio Climático, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Estas dos empresas son, como lo dicen, gubernamentales, dependen de la administración del gobierno del Estado de México. Y por otro lado, las no gubernamentales, que vendría siendo, o sea, hay muchísimas empresas privadas se dedican a calcular la huella de carbono, pero la que más se adapta a nuestro ámbito es lo que es la Coca-Cola, que a pesar de que se dedica a la producción de bebidas, también es muy reconocida por su nivel logístico internacional que maneja. Entonces, por eso esta empresa es muy importante, al igual que se dedica mucho al control al cálculo de la huella de carbono. Ok, dentro del capítulo 3, dentro de la materia de comercio, se encuentran los tipos de cóctel y cóctel. Como sabemos, son 13 contratos en específico divididos en 4 grupos. Este nos va a ayudar a ponernos a un tipo de acuerdo con el comprador para llevar hasta dónde va a ser nuestra responsabilidad y dónde va a ser la responsabilidad del comprador. Nosotros seleccionamos el cóctel TCA, que es Free Carrier, franco transportista. Nosotros hacemos un énfasis en donde nuestra responsabilidad termina al momento de llegar a la aduana.
aquí vemos la ruta. Primero tenemos nuestro origen, que es Guanajuato, donde las bolsas son exportadas. Posteriormente se transportan por vía terrestre, llega a un almacén situado en Tuxtla, Veracruz, y posteriormente llega a la aduana marítima. Aquí es donde termina nuestra responsabilidad nosotros como responsables de la comercializadora, y posteriormente las bolsas son exportadas a Noruega. Bueno, este es el capítulo de Ingeniería en Tránsito. Nuestra ruta. Empezamos desde Guanajuato, que es a donde se recibe, y el transporte es enviado y distribuido hasta nuestro almacén, que se encuentra en Nuevo León. Hacemos una escala, nuestra participación es en el almacén. Ahí es a donde se le hace un nuevo embalaje para una nueva distribución y haciendo nuestro pedido al momento de que se vaya a la aduana, y nuestra parada final es en la aduana de Tuxpan. Bueno, nuestros puntos de congestionamiento. Tenemos principales congestionamiento de Trébol, ya que aquí son vialidades importantes y nuestro distribuidor vienen a diferentes intersecciones. En esta se hace el congestionamiento, ya que al momento de ascender hasta nuestro distribuidor vial, se hace el congestionamiento a la hora de descender, ya que aquí hay carretera principal y pues comúnmente se hace el congestionamiento de carga pesada. En el siguiente también, al momento de redireccionar nuestra unidad de carga pesada, se hace un congestionamiento porque, pues como se observa en la imagen, es un solo ingreso para el puente, entonces eso dificulta, más bien complica mucho las maniobras a la hora de ascender y de descender. Bueno, la importancia de nuestras señalizaciones. A lo largo de la carretera se identificaron señales preventivas. Estas son las que nos ayudan a evitar, como conductores, los diferentes tipos de accidentes, así como señala diferentes unidades e intersecciones que pueden haber en el camino, ya sea que la avenida se haga más ancha o que tengamos diferentes complicaciones a lo largo del camino. Las restrictivas son las previsiones que comúnmente en esta carretera localizamos. Las de mayor velocidad, tenemos un límite de velocidad, así como las informativas. Aquí tiene la participación al momento de hacer los cambios de estado, al momento de cambiar de Guanajuato hacia Veracruz, al momento de ir cambiando los diferentes estados, es donde nosotros tenemos la participación de las informativas, así como informativas turísticas como gasolinerías o diferentes estacionamientos para las unidades de carga pesada. Nuestra normatividad, nuestra principal ejemplificación fue adentrarnos a las carreteras, en donde tenemos la normatividad mexicana número 3, en donde están los avisos y los anuncios para las señales del cuidado de los civiles. La señalización 34 es la de horizontales y las señalizaciones horizontales y verticales, así como la norma oficial mexicana 12, que es la que nos indica las dimensiones, los pesos y las medidas determinadas para las carreteras, que próximamente se especificará qué tipo de transporte es. Y la norma 37, en estas son las de barreras de protección en vialidades urbanas, así como la 36, la de rampas de emergencia y de frenado por cualquier imprevisto que lleguen a presentar las unidades a tener fallas con nuestro mantenimiento de frenos o cualquier tipo de incidente. Bueno, vamos a empezar principalmente ahora con el capítulo 5, que va a ser referente a los costos logísticos que existen dentro de Educomer. Inicialmente vamos a abarcar lo que es el costo logístico de almacenamiento. Bueno, pues vamos a tener que empezar recalcando que en la parte del almacenamiento siempre se va a estar ocupando el almacén, dependiendo de la cantidad que se llegue a transportar. En el almacén siempre va a haber pues cierta cantidad de productos. El costo por metro cuadrado del almacén es de 95 pesos. Y bueno, más adelante vamos a ver un poco más las medidas sobre el pallet y también sobre la caja. Sobre el pallet se está usando el Europallet. En una tarima van a caber 16 cajas en total,
donde el costo de almacenamiento por tarimas usando racks de 6 niveles, si no me equivoco, va a ser de 22 pesos con 80 centavos y el costo de almacenamiento por caja se va a reducir a 1 peso con 43 centavos. Bueno, esas son las medidas que va a tener la caja y sobre lo que les mencionaba sobre el Europallet. Ahora, bueno, platicamos un poco sobre el picking. No se va a manejar como el picking convencional que nosotros conocemos, que es hacer la selección de todos los productos que vamos a ir utilizando, mandarlos a ciertas partes para su corte de distribución, sino que se va a encargar principalmente de lo que van a ser las maniobras de carga y descarga. Bueno, y antes de igual abarcar un poco más respecto a las maniobras, tenemos que ver que hay una demanda, el flujo de las mercancías o del transporte de estas mismas va a ir dependiendo de la temporada y esos datos pues los tenemos a la mano, así que investigando, como se había mencionado, se va a contratar el flete como una empresa de transporte, donde se cotizaron 3 tipos de vehículos: un tráiler, que sería un Kenworth de 280, una caja seca de 38 pies, un mudancero o un camión de caja seca de 3.5 toneladas. Estos se mencionan principalmente porque van a ser las opciones. No es como que va a ir dependiendo igual de la demanda, lo que se requiera, pero nos estamos haciendo principalmente lo que va a ser el trailer con la caja seca de 48 pies. El costo que nosotros cotizamos son los siguientes. El trailer tiene un costo de 37,000 pesos masiva, el mudancero de 30,500 pesos masiva, y el de caja seca con 28,000, la de 3,5. Y aquí quiero hacer un paréntesis de por qué es necesario, bueno, por qué no estamos o no tenemos nuestro propio transporte. Bien, porque el transporte no lo estamos realizando de una forma diaria o demasiado constante. Este va a ir dependiendo y van a ser, pues más o menos, el transporte se llega a hacer en unas 2 semanas, cada 2 semanas o cada 3, dependiendo de cómo se maneja la demanda. Igual de la cantidad. Por eso es que se encontró más viable contratar una empresa de transporte adicional para que pueda mover todo eso. Y ahora, respecto a las maniobras, aquí nos estamos basando principalmente igual en la información de un tráiler y un mudancero. ¿Por qué? Porque no es muy común que se involucre mucho lo que es el camión de 3,5, porque pues no es como que se debe transportar tampoco, pero aún así tenemos un examen. Para las maniobras sí vamos a tener que considerar el tiempo, ya que pues nosotros siendo encargados de la logística tenemos que tener esto muy presente para poder acelerar todo el proceso y quedar bien con el cliente con sus tiempos, porque es uno de nuestros principios principalmente, llevar todo al tiempo correcto. En cuestión de maniobras vamos a tardar de 5 a 7 horas en un trailer de 48 pies, de 3 a 4 horas en un mudancero. El pago por persona se estipula aproximadamente 450 y si llega a ser el horario nocturno va a aumentar 100 pesos en total. O ya sería cuestión de convenir principalmente con el personal. La cantidad de personal requerida de un trailer de 48 pies son de 5 a 6 personas y de un mudancero de 3 a 4 personas. Esto formaría un costo total de la parte de maniobras de 2,700 pesos aproximadamente. Claro que se puede variar si se busca que todas las maniobras sean mucho más rápidas o se hacen más lentos, si es en horario nocturno o entre otros. Y eso fue todo, le agradecemos por su atención. Bien, muy buena presentación en cuanto a las imágenes, muy bien. Sin embargo, sí tengo por ahí varios temas. Uno de ellos, está manejando en su presentación costo de almacén y luego costo de tarima. ¿A qué nos referimos con costo de almacén y costo de tarima? Bueno, pues aquí principalmente en lo que sí nos llegamos a basar es el costo de almacenamiento por cierta cantidad, o sea, el metro cuadrado. Y la tarima, pues igual la consideramos porque ocupa cierto espacio, considerando racks del costo que tendría almacenar esas tarimas. Ok, por favor, sugerencia para que esté claro. Si van a manejar costo de almacén, acuérdense que es almacén metro cuadrado, entonces tenemos que colocar ahí costo de almacén por metro cuadrado.
En el caso de tarima, acuérdense que es por posición, es decir, una tarima es una posición, ¿verdad? Eso se los comento como sugerencia para que no seamos sujetos a cuestionamientos que deben de ser obvios. Ok, me gustó mucho el que pongan las opciones de transporte. Sin embargo, cuando se contrata un transporte de manera intermitente, ¿cómo se le conoce a ese término? ¿Se contrata transporte de qué? ¿Por qué? Se refiere a si se contrata constantemente. Es correcto. Ya es que existe un contrato, incluso los precios pueden ir bajando. Entonces, cuando se contrata un transporte no por contrato, no contractual, ni hay un esquema de consignado asignado, ¿cuál es el esquema cuando se contrata un transporte de esa manera? ¿Cómo se le conoce? Bueno, pues en cierta forma sería nada más el pago de pues de cada uno de los frentes sobre el viaje. Si llega a tener otro término, pues voy a investigarlo para después en algún momento darle una respuesta. Correcto. Bien, investíguenlo, chéquenlo por favor. Hay 3 esquemas y ese que están manejando es de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque solamente se le contrata por un servicio que se requiere. Acuérdense, uno de los términos que manejamos en cuanto a servicio es precisamente oportunidad, ¿no? Estar en el tiempo y en el lugar necesario. Bueno, es el field rate, ¿no? ¿Mande? Es el field rate. No, el field rate, acuérdense que el field rate que es el nivel de cumplimiento de nuestro producto, es un KPI, es un indicador de desempeño y es cantidad entregada contra cantidad solicitada. Acuérdense de esa parte. Son términos muy diferentes. Entonces, continuando, es de oportunidad cuando se contrata un servicio de esa manera, ¿sí? Asignado cuando hay una flota vehicular ya previamente determinada por el proveedor, ¿sí? Y consignado. Entonces, por favor, ese tipo de términos, insisto, como especialistas del área los tenemos que tener bien dominados. ¿Por qué? Pues eso nos debe ser el diferenciador, ¿estamos de acuerdo? De un especialista de logística y distribución, ¿verdad? Ok, y por último, pues el tema también igual, el costo de la distribución física. Creo que va a ser un factor común que no se está mostrando en las presentaciones y es importante que lo tengamos por ahí. Acuérdense que fuimos muy enfáticos en ver qué es distribución física y qué es logística. Entonces, ahí nos está faltando, nos estamos quedando a deber con todos los equipos con ese término, ¿no? Sí, bueno, pues es que respecto a lo que es la distribución, nosotros pues no nos estamos siendo responsables de la distribución a partir del país de destino, que es Noruega, en adelante. Nosotros nada más nos estamos concentrando en lo que es a partir del proveedor, transportar el producto al almacén y de ahí lo que va a ser pues a la aduana. De ahí en fuera nosotros no nos estamos siendo responsables. Precisamente como nada más estamos siendo responsables de la distribución física, pues es la parte que nada más podemos decir como costo, no del costo logístico. Precisamente nada más esa parte de la distribución física, ¿sí? Al final, ya que pasen todos los equipos, voy a emitir un comentario general con respecto a ese tema. Ahorita nada más ténganlo ahí como anotación, por favor. Gracias. Bien, chicos, no me quedó claro la parte de Nicoter que dijeron. ¿Me podrían explicar? Bueno, nosotros nos hacemos responsables desde que el proveedor, bueno, así que la empresa nos entrega las mercancías que son las bolsas y nosotros nos hacemos responsables de que llegue a la aduana. Se tienen que asumir costos, se me olvidó mencionar, perdón. Son costos, la seguridad de la mercancía, el embalaje y igual carga y descarga, creo que igual se involucran ahí y ¿Cómo se llama? Free carrier, cargo transporte. Nada más, gracias. Ok, chicos, bueno, en cuanto a la parte de transporte, sí hay errores había determinado en esa parte que no el equipo, transformar envíos para municipio. Les había comentado que tenían que dar una buena presentación en cuanto a la ruta. Ahí yo nada más veo como si hubiese
qué selección de transporte es el que ustedes manejan? Ah, sí, respecto a eso, pues es lo que se está tomando y el proyecto escrito se tomó principalmente, que el medio de transporte a utilizar va a ser un trailer caja seca de 48 pies, marca Kenworth, y las otras especificaciones, incluso número de placas, están escritos en el proyecto. Al final, si se mencionaron otros, fue nada más como adicional, por si dado caso toda la demanda o el cliente requiriera pues, una cantidad de productos, pero principalmente lo que se va a llegar a manejar pues es un trailer de caja seca de 48 pies. Gracias. Bien, bien hecho en esta parte del inglés por este lado. Acá nos falta un poquito, al último se nos olvidó, al último se nos fue qué decir, pero de manera general creo que pues es lo que habíamos estado trabajando en clase. Entonces, en cuanto a esa parte de inglés, me quedo satisfecho. Tengo que dejar satisfecho, no más, no menos, pero bueno, pues, entraron en el rango que esperaba. Algo que sí me gustaría preguntarles. In this case, Kevin mentioned that you were a transporting company. Yes. But in this case, you mentioned that you are going to hire, you are going to hire a transporting company. So what is your function in the supply chain? The principal objective in this project is translate all products to another uses because the customs is elevated when I have one unity, and the other option is pay with a service, and in this case the customs is high or is reduced to the customs to a propia unidad. In this case, the customs for the new unity is to have select one conductor, diesel, and other aspects when you in a total money is so high, and in another service or in another business incluye other aspects, and the cost, nuestro costo marginal is total, reduce totalmente el costo marginal, y eso hace que la empresa tenga mayores ingresos. But in fact, you are a marketer, you are a transporting company. What is Educomer? Educomer is a business to translate or transport all the mercancy to the customs, and it's repair all supply chain and elaborate pass number one, number two Okay, process. you are a transporting company. Oh, You are a transporting and company. require the distribution, customs, a la aduana de Veracruz, nada más. Okay, you are a transporting company. Son una compañía de transporte, pero rentan el transporte para transportar el producto. ¿O qué son? Voy ahora a comercializar, somos una comercializadora. Voy ahora a contact department. Se encarga principalmente de lo que sería completar el transporte, llevar la logística de la mejor manera, reduciendo costos. Nos encargamos nosotros de administrar toda esa parte. La perspectiva de este trabajo está visto como si fuéramos como el departamento de logística. Estamos viendo como de esa parte porque, bueno, cuando empezamos a hacer el proyecto nos dijeron, en cierta forma, que lo tenemos que hacer toda la parte, toda la logística, basados en ciertos fondos que ustedes como profesores nos entregaron. Así que nosotros y nuestra perspectiva de ese proyecto es visto como departamento de logística solamente pues a partir de México, de ese país, hasta que llegue a la aduana. Por eso mismo es que la selección del Icoter es hasta que llegue a la aduana, nosotros no nos estamos haciendo responsables
porque ya se lleva como que otro tipo de logística y el cliente se tiene que encargar de su logística a partir de Noruega. A partir de ahí ellos se encargan de su logística, de su distribución, de los mayoristas, minoristas. Nosotros en cierta forma somos con el departamento de logística, digamos de esa forma, contactamos con la empresa de transporte con la que estamos ahorita, porque como se mencionaba antes, no conviene tener unidad propia, porque son costos demasiado elevados. Nosotros nos encargamos de gestionar todo ese aspecto, llevar toda la parte de los costos logísticos, las rutas, establecer todo eso para poder economizar y reducir también los procesos. No somos tal cual como una empresa de transporte, simplemente los aseguramos de que la mercancía llegue bien en tiempo y forma. Al igual que contratamos un personal para maniobras por el momento en que llega al puerto de Veracruz. El personal se encarga de bajar toda la mercancía y en ese momento cuando nosotros nos desligamos de nuestra responsabilidad, entregamos la mercancía y regresamos. De igual forma, si hay alguna mercancía que está como en mal estado, así es donde entra la logística inversa y se regresa la mercancía. Y no la mencionaron. Bueno, fue como una opción más. Ajá. Porque nada más nos dieron ciertos puntos a exponer en la materia, pero esa parte viene dentro del instituto. Pero no se pone también la cadena de servicio. No, porque era una sugerencia, no ¿No también se fue. Porque también entraría en costo, ¿no, profesor? Sí, es que lo bueno viene al último. Sí, aquí el punto importante, sí, definitivamente tiene razón el profesor. Sin embargo, aquí lo que podemos nosotros comentar es que nuestro papel fundamental es que somos gestores, nos encargamos de hacer la gestión, porque la pregunta del profesor es muy válida, ¿no? Entonces, él lo que quiere saber en concreto es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros entonces, no? Sí. Entonces, la respuesta correcta es, somos la compañía que se encarga de hacer la gestión para que todo el proceso cumpla en materia de distribución. Esa sería la respuesta. Bueno, nuestra mayor participación desde el inicio fue reestructurar totalmente la cadena de suministros. Creo que fue nuestra mayor tarea porque no había como tal algo y como logísticos. Algo estructurado, vamos. Y seleccionamos una aduana porque ellos iban hasta Manzanillo, entonces era pues mucho trayecto y mucho dinero y pues por eso fue que seleccionamos y nuestra principal tarea fue tanto la cadena de suministro como la aduana. Cuidado porque ustedes primero mencionan y se quedaron con eso, que son una empresa de transporte. Sí, así es. Y entonces yo dije, pues no. Entonces tienen que tener cuidado con esos detalles porque yo soy muy fijado y me pregunto. A ver. Ahora, si algo puede ayudar como sugerencia también, precisamente hay un comparativo y el comparativo es qué hizo la parte comercial tocando el tema de distribución física. ¿Qué hace logística y transporte tocando el tema de distribución física? Como ya especialistas van a tener eficiencias, van a tener mejoras al proceso, ¿estamos de acuerdo? Esa es su labor, hacer esa gestión de mejoras al proceso. ¿Cómo lo van a mostrar como producto, como entregable? Es muy sencillo. La parte comercial va a decir, yo tengo no sé, como ejemplo un 30% de costo de distribución en todo el proceso logístico del proyecto. Ustedes van a decir como logísticos, de acuerdo a mis eficiencias y a la distribución física, la propuesta que yo tengo es del 20%. ¿Me estoy explicando? Ese diferencial es el que va a dar pauta a saber que estamos haciendo un buen trabajo, porque estamos consiguiendo una eficiencia de un 10% con respecto al 30% que tenía la parte comercial. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que aprender a vender esa parte. Si no, pues qué razón tiene de ser, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo? O sea, ¿qué razón tendría, qué peso específico tendría nuestra área en los proyectos? Gracias. Gracias. Por último, chicos, explíquenme cuál es la justificación de viabilidad. Bueno, principalmente el por qué. Esto, las soluciones o con las soluciones que nosotros implementamos, hacemos que reduzcan los costos al momento de distribuir. Las soluciones fueron contratar una empresa diferente de transporte con diferentes tipos de unidades de acuerdo a la demanda para que así nosotros
llegamos como con nuestra demanda y las posibles soluciones fueron la reestructuración de la cadena de suministro para que sea más veloz y más cuidadoso al momento de trasladar la mercancía. Y pues nuestra justificación es que para la mejor o mayor reducción de costos para la hora de distribuir nuestras bolsas es reestructurando y seleccionando una nueva aduana para que así sea como que el costo marginal o el costo monetario como distribuidora sea pues más elevado y pues sea como más cuidadoso y tengamos mayor interacción con nuestros clientes. Esa es la justificación de la viabilidad. ¿Alguien más? Creo que decir, de la parte de la viabilidad, pues encontramos que pues es necesario implementar todo esto, pero es necesario que podamos hagamos esta implementación de mejoras que va desde la reubicación del almacén, también de la selección de transporte, entre otras. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos ahorrando muchísimo dinero, incluso en la selección de la aduana, porque realmente nos crean una aduana que está más lejos, un tal costo de transporte, mucho más transitada, y va a ralentizar todo el proceso. Así que nosotros encontramos que ese proyecto y todas estas mejoras presentadas son viables porque nos van a hacer ahorrar tiempo y dinero principalmente. Es lo que buscamos principalmente, agilizar toda la cadena y poder aumentar margen de ganancia para poder hacer inversión dentro de la empresa o pues para beneficio. Creo que están confundiendo. La viabilidad no se refiere a que si estos resultados de su investigación o la aplicación de metodología son realmente aplicables, a eso no se refiere. La viabilidad va a responder a si ustedes desde el planteamiento del problema y el planteamiento de objetivos y preguntas van a poder continuar y llevar a cabo con su investigación. Esa es la viabilidad. Responde a si tienen los recursos necesarios para hacer el proyecto, a si tienen la información necesaria, si tienen también las fuentes, etc. Entonces creo que estamos perdiendo, aunque la palabra viabilidad, si bien se aplica correctamente a lo que explicaron, no es la función de esta apartado. Sí, pues sí es viable principalmente porque si tienen los recursos, porque principalmente porque pues el almacén, pues como se mencionaba, se está rentando, nuestro propio podemos hacer más. Seguimos, es sobre la investigación. Ya veníamos aclarando eso en la clase. En la investigación, pues con nuestro proyecto que nos brindaron, no había viabilidad con lo que ellos querían. No teníamos en claro qué era lo que ellos querían. Ok, chicos, sigan reunidos. La viabilidad es, ¿tuvieron ustedes acceso a la información de este proyecto, sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿tenían los datos necesarios? No todos. No todos, porque justamente estuvimos peleando con el grupo de comercio para ello. Entonces, desde ahí era un punto. ¿Tuvieron la información antecedente sobre estas problemáticas en algún otro contexto, referencias, fuentes, libros, alguna información? ¿No? ¿Y cómo construyeron su marco referencial? Por las técnicas fueron como las que nosotros fueron propuestas de solución. Entonces, para que así, porque no venía nada citado, no venía pues... A ver. En tu proyecto, ¿tuviste fuentes de información, libros, artículos, investigaciones pasadas que te sirvieran de sustento para trabajar tu problemática, sí o no? Nosotros sí. Entonces es viable en cuestión de información. Sí. ¿Tenían la capacidad humana, o sea, la cantidad de personas para poder realizar el proyecto, sí o no? Sí. Esa es la viabilidad. Eso justamente es a lo que se refiere la viabilidad en la investigación. ¿Para qué vas a construir más allá una propuesta, soluciones, si no va a ser viable desde el momento en el que no tienes información? No se pierdan en los conceptos, chicos. A eso me refiero.